Hola, buen día. Estamos en este tiempo para poder meditar un poquito, poder tocar los versículos de la lección que corresponde a esta semana. El tema que vamos a compartir es un tema hermoso sobre la perfección de Cristo y es un tema para poder reflexionar, ¿verdad? Nosotros y sobre todo que podamos empapar a la gente o compartir a la gente del hermoso regalo que fue el Señor Jesucristo yendo a esa cruz y todo lo que significó. Así que vamos a empezar con una oración y entramos de lleno al tema. Padre, en esta hora te damos gracias por tu inmenso amor. Gracias, Padre, porque nos permites tener estos tiempos en los que puedes hablar a nuestras vidas, en que nos puedes recordar, en que nos puedes exhortar. Y asimismo, Padre, nos usas como un instrumento en nuestros grupos de estudio. Ayúdanos, Padre, para que cada lección, cada pasaje, cada punto, cada palabra que mencionemos haga un rema en la vida de cada uno de los que van a estar escuchando esta lección. Te damos toda la gloria, toda la honra y sé tú a través de nuestras palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Como lo hemos hecho en cada lección, con un rompehielo, ¿verdad? Y viene una pregunta al parecer sencilla, pero es importante que la hagamos en nuestros grupos y veamos cuál es la reacción. Dice, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas perfección? Esa es la primera parte de la pregunta y la segunda es, ¿crees que como hijos de Dios somos llamados a ser perfectos? Entonces es un tiempo en que podemos invitar, ¿verdad?, a los que están en nuestro grupo a que nos den sus ideas de perfección. ¿Qué es perfección? ¿Qué entiendes por perfección? Entonces es un tiempo que podemos abarcar ello. Y nuestro versículo base, ¿verdad?, del tema está en Mateo 5:48 y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, bueno, ese es el tema al que nos vamos a estar basando. El tema general del estudio es la perfección de Cristo. Y bueno, tal vez diremos, hablar de Cristo, hablamos de perfección, pero vamos a repasar en 5 puntos. Yo diría 5 puntos, hay más, ¿verdad?, en los que podemos hablar sobre la perfección de Jesús, de Cristo, pero solo vamos a tocar estos 5 puntos. Vamos a leer primero el profundiza, y nos habla un poco sobre el significado. Dice, podemos entender el término perfección como algo que no tiene errores ni defectos. Entonces, bueno, aquí es un término en general sobre perfección para poder entender lo que viene. Y nos da la primera cita que está en Colosenses 2:9. Entonces vamos a leer la cita. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Dice, es nuestra naturaleza humana que podemos pensar que no hay alguien perfecto. Si no lo hay, pero en Cristo somos motivados a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, transformando nuestras vidas, tratando de que sea manifestada en nosotros la perfección de Jesús. Como sabemos, no hay nadie perfecto. Sin embargo, estos versículos nos van a motivar, ¿verdad?, a caminar hacia la perfección. Sabemos que es una carrera en la que estamos día a día, ¿verdad? Estamos trabajando día a día, pero nuestra meta debe ser llegar a ser como Jesús. Entonces es un tiempo también que podemos hablar con el grupo. Yo en mi grupo de estudio interactúo mucho. Me gusta que me comenten, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hablamos de perfección o qué hablamos de Jesús? Ahora que estuvimos viendo la vida de Jesús a través del apóstol Pablo, que estuvimos viéndola a través de Juan, estuvimos tratando de comparar, ¿verdad? Bueno, ¿y qué veía uno, qué veía el otro? Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho interactuar y después caer en la palabra, ¿verdad? Que es lo certero. Y la otra cita, nos maneja 2 citas más en el profundiza. La otra cita está en Deuteronomio 32:4 y Salmos 18:30. Vamos a leer Deuteronomio primero. Dice, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces ahí nos está plasmando la palabra, ¿verdad?, que la única obra perfecta es Jesús. Entonces la siguiente cita es Salmos 18:30 y dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová
escudo es a todos los que en él esperan. Entonces también habla de perfecto es su camino. Entonces estamos hablando que la perfección es Cristo, ¿verdad? Y nosotros vamos a trabajar, a caminar, tratando, ¿verdad?, día a día de llegar a ser como Él. Vamos a pasar a los 5 puntos. Dice, ¿qué podemos aprender de la perfección de Cristo? El punto número 1 dice, siendo Dios, fue hecho carne. Y lo podemos ver en el pasaje de Juan. Ahí en su lección van a ver, como sabemos, cada punto tiene su versículo. Entonces, en este punto es Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el punto 1 es, siendo Dios, fue hecho carne. Jesús estaba sentado junto al Padre y vino como cada uno de nosotros. Él se hizo carne, ¿verdad? Estaba en el Padre y Él en obediencia viene a la tierra y se hace carne. Se hizo carne, se hizo como nosotros, pero sin pecado, demostrándonos que en obediencia y en amor se puede vivir en rectitud y encaminados a su perfección. Entonces, el primer punto es que Él tomó un lugar como nosotros, ¿verdad? Él vino de una madre, Él se formó en el vientre de María. Entonces estuvo todo su ministerio hecho carne, con la humanidad que carga el hecho en carne, pero con la deidad de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que en Él se vivió rectitud y encaminados a su perfección. Y nos plantea otro versículo que está en Filipenses 2, 5, 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y wow, son de las cosas que impactan mi corazón y yo creo que es lo que debemos de compartir con los del grupo, que Dios se hizo carne, Él obedeció, ¿verdad? Y de estar sentado al lado del Padre, Él se hizo hombre y lo hizo con un propósito muy claro, un propósito de amor muy claro. Entonces debemos de enfatizar eso, ¿verdad? La obediencia y el amor que Él hizo para tomar el lugar del ser humano. Bueno, vamos al punto número 2. El punto es, siendo Dios, fue hecho carne, y el punto número 2 es, no cometió delito alguno. Y vamos a la cita de Juan 19:4. Juan 19:4 nos dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Entonces ahí dice, él no cometió delito alguno, como lo sabemos. Y en este punto Pilatos pues se lava las manos, ¿verdad?, delante del pueblo y les dice, yo no lo hallo culpable, ustedes lo están culpando, yo no lo hallo culpable. Entonces él estaba ahí afirmando que no había habido delito alguno. El punto nos dice, Jesús nos enseñó a vivir de tal forma que nadie le pudiese señalar por algún error cometido. Fue 100% hombre y fue 100% Dios, con tentaciones y con aflicciones como ser humano, mas Él nos quiso enseñar esa dependencia total del Padre. Él estuvo dependiendo totalmente del Padre en una obediencia, en una sujeción a Él, ¿verdad? Y pasó en obediencia. Sabemos que tuvo hambre, sabemos que fue tentado, sabemos que pasó por todo como nosotros, sin embargo no se halló pecado alguno en él, ningún error. Entonces ese es el segundo punto que podemos ver en este tiempo. 1, fue hecho carne, y 2 es, no cometió delito alguno, reforzando lo que es la perfección de Dios, ¿verdad? Bueno, vamos al punto número 3. Dice, perfección por amor a los demás. Y es lo que les comentaba al principio del estudio, ¿verdad? Es la acción de amor más grande que podemos encontrar, que dio su vida por nosotros. Y bueno, aquí la referencia es Hebreos 2:10, para que la podamos leer.
Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ella. Dice, si creemos que era muy sencillo para Jesús vivir una vida limpia, sin error ni pecado, debemos recordar una vez más que tenía la naturaleza humana, pero llevaba en su mente y en su corazón el gran amor por cada uno de nosotros. Era más importante para él salvarnos de la muerte eterna que todo lo que padeció, ¿verdad? Que toda la aflicción que tenía que pasar, para él era más importante. Su mirada estaba fija en la obediencia y en el amor en el que iba a demostrarnos a través de ese sacrificio en la cruz. Vamos a leer las siguientes dos citas que nos refuerzan. Bueno, vamos a leer solo una, la de Primera de Pedro, la otra la leemos con el grupo, pero ahorita para no leer tantas citas, ¿verdad? En el punto. Pero vamos a Primera de Pedro 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí estamos reforzando que fue un cordero sin mancha, sin contaminación, como lo vimos, sin pecado alguno, y él por amor obedeció al Padre y vino a esta tierra, ¿verdad? A dar un sacrificio. Entonces ese es el tercer punto en el que podemos aprender la perfección de Cristo. Vamos al punto 4, dice, solo en perfección pudo dar salvación. Y la cita base es Hebreos 5:9. Dice así la palabra del Señor, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este es un versículo clave que tenemos que hacer énfasis, bueno, que yo pienso que tenemos que hacer énfasis en el grupo, porque nos habla directamente de una obediencia. Y creo que el día de hoy en nuestras vidas, en nuestro cotidiano, ¿verdad? Hacer de la obediencia toma un papel, toma una figura muy importante. ¿Y qué más ejemplo de obediencia podemos tener que Jesús que obedeció? Y yo siempre trato de tener esto en mi mente, es que la obediencia trae bendición. Ser obedientes trae bendición. Debemos de ser bien enfáticos en este punto. Y en este punto de la obediencia, al ver que Jesucristo en su perfecta humanidad trajo salvación, creo que es el más grande punto que podemos tomar como referencia, ¿verdad? Entonces, dice, Jesús superó cada una de las circunstancias que vivió como hombre sobre la tierra, y en el diario vivir fue sometido a una humanidad, ¿verdad? Tenía que haber vivido en disciplina, sometiéndose por amor a sí mismo para soportar un sacrificio tan grande como fue la muerte de cruz, levantándose con poder al tercer día en su resurrección. Y si recordamos, ¿verdad?, el pasaje cuando él está orando en el Getsemaní, él dice, Padre, si puedas pasar de mí esta copa, ¿verdad? O sea, había en él tal vez incertidumbre, tal vez el temor, tal vez la qué va a pasar, pero nunca perdió el enfoque de obediencia al Padre, de cuál había sido el propósito por el cual vino a la tierra. Entonces, este punto a mí me encantó, que es el punto 4, que sobre todo porque él trajo salvación eterna a nosotros, y es el momento en que también, si dentro del grupo hay personas que se acaban de integrar o que son nuevas, que acaban de recibir al Señor, ¿verdad?, hace poco, que podamos enfatizar, ¿verdad?, lo que fue la obediencia, lo que es el amor, lo que el Padre vino, lo que Jesús vino a hacer a través del Padre, ¿verdad?, que fue enviado, y la trascendencia. A mí siempre me impacta y lo comento mucho con el grupo. Lo que Jesús vino a hacer no fue cualquier cosa, y mucha gente dice, sí, fue a la cruz, pero no, es trascendental en nuestras vidas, que han pasado los años y seguirán pasando los años, ¿verdad? Pero el sacrificio es vigente ayer, es vigente hoy y será vigente, y fue por amor a ti, fue por amor a mí. Entonces es la base central.
Y el punto número 5, bueno, no, vamos a leer, antes de pasar al otro punto, la última cita del punto 4, que es Primera de Pedro 2, 21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, este pasaje, ¿verdad?, nos habla de poder ser imitadores de Cristo, de poder tratar de caminar, ¿verdad?, en esa perfección que Él nos llama. Es importante ese punto. Vamos al último punto, el quinto. Dice, solo en Cristo hay perfección. Hebreos 7:28. Dice así, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. En ocasiones, vamos a ver el punto, dice, en ocasiones bajo nuestra percepción pensamos que podemos ser buenos seres humanos en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestros dones. Hasta podemos creer que cualquier humano puede ser una persona ejemplar, digna de seguir y de admirar, pero solo Cristo es y fue nuestro sumo sacerdote por siempre y para siempre. Y así lo vemos, ¿verdad? Hoy hay tantas personas quien te invitan a seguir, ¿verdad? Tantos motivadores y basta prender tu celular, basta prender la tele, no sé, y vamos a encontrarnos con mensajes de motivación, con mensajes que nos empiezan a decir, sigue esto, sigue por acá, mira, medita, mira, si sigues estos 5 pasos, ¿verdad? Vas a ser, y hay muchas personas inclusive que invitan a ser seguidos y debemos de tener el enfoque muy claro que el único digno de seguir, de admirar y de reconocer es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este punto dice, ¿por qué solo en Cristo hay perfección? Él es solo el camino, Él es solo la verdad. Y es momento de, si tenemos jóvenes en el grupo, si tenemos mamás que están educando chicos, que están educando adolescentes, educar niños, es un tiempo para invitarlas a que planteen desde pequeños la idea de que el mundo nos va a ofrecer muchas cosas, el mundo nos va a ofrecer motivadores, nos va a ofrecer cosas que ellos llaman excelentes. Sin embargo, lo único verdadero, lo único fiel, lo único perpetuo, lo único que nos va a durar es nuestro Señor Jesucristo. Es ese sacrificio que Él hizo y esa salvación. No perder la brújula, ¿verdad?, de qué es lo verdadero y qué es lo que debemos seguir. La palabra. Nos dejó en la palabra el manual de vida, ¿verdad?, para seguir, para educar, todo lo que queramos, eso es nuestro manual. Entonces debemos seguir esa línea. Dice, la perfección no la alcanzamos por nosotros. Aunque hagamos grandes obras y prodigios, la perfección solo la alcanzaremos muriendo a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Así podremos deleitarnos en vivir la perfección de Jesús en nuestras vidas. Y claro, morir a nosotros, saber que sí tenemos talentos, dones, el Señor nos usa, pero siempre sabiendo que Él es el que nos da los dones, Él es el que nos capacita, Él es el que nos instruye para edificación del cuerpo, para poder edificar a otros. Esa es la razón. Y bueno, nos debemos ser humildes y reconocer lo que el Señor ha puesto en nosotros, siempre dándole gloria y honra al Padre. Vamos a leer estas últimas 2 citas de este punto 5. Es Efesios 4:13. Sí, Efesios 4:13 y Gálatas 2:20. Vamos a leer Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y claro, ¿verdad? Esa debe ser nuestra meta. Caminar y caminar tratando de llegar a la altura del varón perfecto. Pero esto es un día a día, esto es un trabajo personal, esto es un trabajo de meterte con el Señor, esto es un trabajo de estar pegado a la palabra, y vienen a veces caídas y a veces sientes que ya no lo hiciste y no importa, hay que regresar y hay que trabajar con ello en los grupos. No sé si mi grupo es el único, ¿verdad? Pero a veces hay mujeres que están un tiempo bien fieles conectándose y luego pasa un tiempo y se dejan de conectar y luego se vuelven a conectar y apenadas, ¿verdad? Así de, ay, no me he conectado.
y debemos de motivarlos a que no importa, ¿verdad? No importa. El chiste es estar buscando y buscando y invitarlas, ¿verdad? A este camino. Y esto es lo que dice Efesios, ¿verdad? Lleguemos a la unidad de la fe, a la altura del varón perfecto. Y es una lucha día a día, es un cada día. Y la otra cita es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y bueno, reiteramos, ¿verdad? El amor que tuvo el Padre por nosotros. Vamos a ir al cierre y hay dos citas que nos marca el cierre aquí. La primera está en Primera de Juan 2:5. Vamos a leerla, dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y aquí está, ¿verdad? La base, pero el que guarda su palabra. Entonces, la palabra de Dios es base, es básica para poder estar bien enfocados. Y la segunda cita es Primera de Juan 4:11 y 12. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y bueno, aquí nos habla de la mejor forma de mostrar el amor del Padre con nosotros es el amarnos unos a otros, ¿verdad? Es una instrucción, sabemos que tenemos que caminar en esa línea de amarnos unos a otros. ¿Quiénes unos a otros? Bueno, a lo mejor el primer círculo, el núcleo en tu casa, a lo mejor tenemos que demostrar más amor por el esposo, a lo mejor más amor por los hijos. ¿Cuál es el siguiente círculo, verdad? Bueno, a lo mejor estás en un ministerio, estamos en un grupo, sabemos que tenemos a cargo a personas. Bueno, estar mostrando mi amor. ¿Cómo estamos mostrando nuestro amor con los de nuestro grupo? No sé, a lo mejor orando por ellos, a lo mejor haciéndoles una llamada, a lo mejor te das cuenta que en tu grupo hay una necesidad económica, una necesidad de algo. Bueno, ¿cómo voy a mostrar mi amor? Yo actuando. Entonces, ese es el cierre, nos habla de eso, de mostrarnos amor unos a otros. Y bueno, estos son los 5 puntos en los que podemos hablar sobre la perfección de Cristo. Les decía, podemos yo creo que tocar muchos puntos en los que podemos analizar por qué Jesús planteó esa perfección cuando vino a la tierra. Sin embargo, bueno, son estos 5 puntos que debemos de hacer hincapié en ellos. Vamos a leer la tarea y para terminar con una oración. Dice la tarea, después de estudiar a profundidad este tema, conversa con tu grupo con visión sobre las áreas en las que aplicar de manera práctica e inmediata el ejemplo de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les comentaba, ¿verdad? Poder invitarlas a poder expresar sus peticiones, sus necesidades y de esa forma mostrar nosotros como líderes de grupo el amor hacia ellos y bueno, y como ellos, ¿verdad? Que se conectan, que están aprendiendo, puedan mostrar amor hacia las personas que tienen a su alrededor. Entonces, es una buena dinámica con la que podemos cerrar el estudio y bueno, los voy a invitar a que hagamos una oración para sellar esta palabra en nuestros corazones. A mí me pareció que hablar de la perfección de Cristo es recordar lo perfecto, pero en humanidad que hizo el Señor Jesús al venir a la cruz. Se acercan los tiempos, ¿verdad?, de Semana Santa y yo siempre veo una sensibilidad especial en la gente. Sabemos que aún en la tradición o no, es un tiempo en el que hay sensibilidad de recordar el sacrificio de Jesús. Entonces, aprovechemos estas semanas y a lo mejor propongámonos compartirle de Jesús a alguien, ¿verdad? Explicarle a fondo y poder hablar sobre esa perfección de Cristo y lo que vino a hacer a esta tierra. Así es que vamos a terminar con una oración. Padre, en esta hora agradecemos, mi Dios, por tu sacrificio inmenso, Padre, por esa demostración de amor que tuviste por nosotros. Gracias, Padre, porque es el mayor ejemplo. Ayúdanos a trabajar en un día a día, Señor, en un trabajo constante de todos los días, Señor, en poder mostrar, ¿verdad?, tu carácter, en poder caminar hacia la perfección que nos has
puesto como ejemplo, Señor, sin olvidar que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer y poder trabajar en esa dirección. Te damos toda la gloria y toda la honra en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este es el estudio. Espero haya sido de impacto como lo fue para mi vida, y oremos por estos días que estaremos compartiendo con nuestro equipo. Bendiciones.